Qué rico pues tenerte acá de nuevo en mesita de noche. Todo, pues me tenías estudiando. Qué rico, sí, sí, de eso se trata también, pues como repasar un poquito algunos términos. Yo ya aproveché para eh, contarles a ellos qué es SIBO como tal, pues la sigla, que es una sigla en inglés, pues que significa sobrecrecimiento en el intestino delgado, y les expliqué un poco también que es realmente la gran mayoría de nuestra flora bacterial intestinal está en el intestino grueso, en lo que mal llamamos colon, y el intestino delgado es de muy baja concentración, pero cuando pasan cosas, pues ahí es donde vamos a empezar a hablar de esta dolencia que además es una dolencia muy nueva, o sea, realmente nueva. Seguramente toda la vida hemos sufrido de todo ese tipo de cosas, pero en los tratamientos, revisando una información muy interesante, veíamos que a partir del 2005 prácticamente es que empezamos, sobre todo con la introducción de la rifaxamina, que es un antibiótico que no tiene esos efectos normales secundarios del antibiótico, de la diarrea y todas estas cosas. Entonces se pudo empezar a tratar con esto, pero es que este antibiótico es de hace 15 años, entonces prácticamente de 15 o 10 años para acá, y sobre todo la medicina funcional es la que está hablando de SIBO como tal, y entonces va a ser muy interesante poder conversar contigo y aprender contigo, Pili, Me sobre esta imagino que tenías dolencia. algunas preguntitas para mí ya Yo organizadas. tengo, no, tengo aquí nada, pero es una guía simplemente porque esto tú sabes que siempre es algo muy informal, pero la gente está con muchos ánimos y mucho deseo de aprender. Lo primero que quiero que nos digas muy rápidamente es, porque eso es lo que sé yo, pues lo que sabemos casi todos de lo que es el SIBO como tal, pero quiero saber que nos expliques cuál es el origen, o sea, sabemos que es un sobrecrecimiento anormal de bacterias en el intestino delgado donde no deben estar. Pero cuéntanos cuál es el origen del SIBO. Pues mira, realmente lo que más favorece un sobrecrecimiento bacteriano, como decías tú, más o menos hay unas 10.000 bacterias por centímetro, pues digamos que por centímetro líquido, pues digamos Por mililitro. eso, por eso, por centímetro cúbico en el intestino delgado. Y en el Exacto. otro hay 1.000.000.000 por centímetro Sin cúbico, o duda. sea, es una Así. cantidad impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el estómago, aunque no tiene, digamos, no es completamente abacteriano y pues tiene casi que ninguna bacteria. Y la principal causa de ese sobrecrecimiento bacteriano es una cosa muy simple, que es la falta de ácido en el estómago, ¿cierto? La hipocloridria. Cuando tenemos una hipocloridria, que quiere decir que nos falta producir ácido gástrico, obviamente ese ácido modula y digamos que vuelve ese medio más abacteriano, pues o con menos bacterias, y mientras más ácido haya, pues más abacteriano es. Cuando ya llega, digamos que el bolo alimentario llega, pues alimenticio llega al intestino delgado, ahí ya hay algunas bacterias que obviamente también están encargadas de regular otras bacterias que no son tan benéficas en esa parte del intestino. Entonces, la primera causa de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado es la hipocloridria. Y la hipocloridria que la genera el uso, digamos que indiscriminado de medicamentos para la gastritis, ¿cierto? Porque yo Sí, pienso por que supuesto. yo en la vida me he tomado, pues yo alguna vez tal vez he tomado omeprazol, pero me lo tomé cuando me comí una cosa por allá en China que casi me intoxico, ¿cierto? Y es importante, o sea, es un medicamento que tenemos a la mano para reducir el ácido en el estómago en el momento necesario. Pero incluso antes, o sea, se recomendaban por no más de 3 semanas. Ahora hay personas que toman 1, 2, 10 años de omeprazol, pues de medicamentos para bajar pues el ácido gástrico y realmente pues no estamos yendo al problema digamos, del problema gástrico, pues ya digamos que es de estrés, que es falta de sueño o que es exceso de alimentos que de pronto pueden alterar el ácido clorhídrico o el hipotiroidismo, que es una de las principales causas también de hipocloridria. Entonces, esa es una de las causas, pero hay muchas otras. Qué Alimentos. qué otras precondiciones, digamos, como algunas son pues la EI, pues las enfermedades de inflamatorias intestinales, son Sí. bastante clásicas, pero de pronto también, no sé,
cirugías, fístulas que de pronto se producen. La primera es hipocloridria, pero de ahí tenemos, por ejemplo, yo creo que después de eso el uso de antibióticos, ¿cierto? El uso y abuso de antibióticos. Entonces, un antibiótico, si le damos a un niño un antibiótico como, como por ejemplo la citromicina, que es por 3 días, en esos 3 días la flora se altera más o menos por 3 o 6 meses, si no es más. Entonces, o sea, pensamos que los antibióticos son muy inocuos y a veces realmente es importante. Lo otro también es que tenemos el intestino tiene la válvula ileocecal, que es una válvula que está entre el intestino delgado y el intestino grueso, y cuando hay una incompetencia de esa válvula ileocecal, pues obviamente el contenido pues de bacterias migran al intestino delgado y también pueden favorecerlo. También la Mire, alimentación, hay el una, azúcar. exactamente, hay una condición que está muy asociada a SIBO en los artículos que he leído, que es el estreñimiento, o sea, el tránsito lento, la constipación. Entonces, y esto que es tan común, tan modernamente, digámoslo, por el estrés y esto, común, y por los malos hábitos alimenticios, sobre todo en mujeres, que nos llegan en Probur muy seguidamente, más que hombres, aunque los hombres también nos constipamos, pero más las mujeres, está asociado al SIBO y tiene cierta lógica, es decir, entre más lento sea, pues el tiempo de paso por el intestino delgado puede generar una condición que puede llevar a un SIBO. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, no, esa es una de las causas también de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Sabes qué me parece importante? Pues, ay, qué pena vos, 15 minutos hablando y yo por aquí tratan de desenredarme. Tranquila, no te Hay preocupes. hay una cosa que me parece que, no sé si has hablado, pero pues yo vuelvo, insisto, yo pienso que las personas que nos están oyendo y que están interesadas en el SIBO dicen, "Ay, ¿será que yo tengo un SIBO?" Yo pienso que es importante, antes de pensar si tengo un SIBO, pensar otras cosas, ¿cierto? Porque es que el SIBO puede ser, o sea, digamos que camufla o digamos que puede simular otras condiciones que ni siquiera son sobre crecimiento bacteriano, porque es que es similar. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, una intolerancia a alimentos, una sensibilidad alimentaria. O sea, ya tengo que haber pasado por esos pasos, que no sé si hablaste, pero si yo tengo, por ejemplo, síntomas digestivos, ¿cuáles son los síntomas de SIBO? Pues la distensión abdominal, los gases, dolor, digamos, intolerancia cada vez a más alimentos, que digo, pues es que realmente nada me cae bien, ¿cierto? Entonces, si yo ya he eliminado, por ejemplo, alimentos que digo, sí, sensibilidad al gluten o a la leche o pues a la caseína como tal o al huevo o muchos alimentos, pero sigo teniendo síntomas y además de eso estoy comiendo, se supone que muy saludable y sigo teniendo los problemas. Ahí de pronto sí puedo sospechar un SIBO, pero antes de sospechar un sobrecrecimiento bacteriano, debo haber descartado otras posibilidades, digamos, de síntomas digestivos, ¿cierto? Como Incluso la la inflamación, gastritis, como claro, como no, hay claro. una infección por Helicobacter pylori, por ejemplo. O sea, uno no puede pensar, no, es que tengo un SIBO, sí, pero te han hecho una endoscopia, o sea, tienes Claro, Helicobacter, no sé, o sea, lo primero, claro. digamos que el primer SIBO, pues, es el Helicobacter, por decirlo de alguna manera, porque el Helicobacter Está mal también ubicado, sí, favorece un claro. en el estómago, entonces eso ya, digamos, que hace una disfunción también a nivel intestinal. Así que, bueno, pues causas, entonces también hay alimentos, obviamente, y como decíamos, el Hablemos, azúcar. hablemos, Pili, de una que es muy clave y muy seria. Lo alcanzaste a mencionar ahora en tus comentarios y es la diabetes. Dijiste azúcar, hablaste de azúcar, azúcar asociado a este problema serio y que puede llevar incluso a un SIBO y una diabetes que puede posibilitar el desarrollo de un SIBO también porque la motilidad se disminuye, porque también pueden haber como tendencias al estreñimiento y esto y a las infecciones y las defensas bajas. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa relación diabetes-SIBO, por favor? Pues, pero más que diabetes es es una dieta rica en azúcares, o sea, tanto que uno diga, pues el que es diabético necesariamente tiene azúcar, No, no. no. Perdón, tiene un tivo, no. SIBO, Pero sí, 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 no, obviamente. Sí. lo que sí es claro es que la,
la flora intestinal, la flora del intestino, tiene muchísimo que ver en el riesgo de uno tener una diabetes. O sea, se sabe que la microbiota regula en gran parte el metabolismo, porque esas bacterias que están en el intestino no solamente están ahí porque sí, cierto, ya sabemos que ellas modulan muchísimas cosas, entre ellos incluso el metabolismo y la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Que cuando tengo un sobrecrecimiento bacteriano, por, por muchos motivos, puedo, o sea, las mismas bacterias pueden dañar, digamos, el epitelio de la, o sea, la pared del intestino, y cuando dañan la pared del intestino, pues hay un intestino permeable, y esa permeabilidad intestinal hace que esos subproductos bacterianos que se llaman lipopolisacáridos, etcétera, vayan e inflamen a otros niveles, ¿cierto? Y en parte pueden inflamar el receptor de las células, donde está, pues digamos que el receptor para la insulina. Entonces, yo veo muchas personas, incluso el último post que puse sobre la diabetes tipo 1.5, tiene que ver mucho con esa permeabilidad intestinal, y pues no estoy hablando del SIBO directamente, pero sí, o sea, la cosa es que uno cree que hay pues que uno simplemente es diabético porque comió mucho azúcar, pero a veces también es la inflamación, y esa inflamación de la que estamos hablando, como si tenemos el intestino, que es que es nuestro principal sistema inmune, pues estamos hablando de que la inflamación viene precisamente de esas bacterias que están alojadas ahí, por eso es tan importante manejarlo, o sea, es muy, muy importante, o al menos El, me el parece. mensaje, el mensaje claro es que tenemos que partir de un control de nuestra dieta, o sea, es decir, de tener una dieta muy saludable para evitar no solamente el SIBO, sino todos esos problemas que se pueden, pues, derivar de ahí, como una gastritis, como una mala absorción de nutrientes, como un intestino permeable por pérdida de la mucosa intestinal y por todas estas cosas que van pasando. Entonces, es como que por acá, por la boca, empieza todo lo que abajo vaya a pasar, ¿no? ¿Ah? Sí, por la boca muere el pez. Sí, 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 así es. pero también, o sea, y yéndonos un poquito más lejos, vos sabés, o sea, esos lipopolisacáridos también se miden hasta en el cerebro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo sobrecrecimiento bacteriano y tengo una permeabilidad intestinal, puedo favorecer una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, e incluso favorecer enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Como el Alzheimer, el Parkinson, y pues aquí no estamos hablando, o sea, esos son cosas, digamos, de las que se está en este momento hablando, y que están muy en discusión y que están siendo, digamos que más investigadas. Es que la microbiota intestinal definitivamente en los últimos años han crecido pues los artículos, digamos, de investigación más que, pues, que antes, ¿cierto? O sea, hace de 15 años se está hablando Claro, mucho de microbiota porque ahí sin es donde duda. está la salud, donde radica la salud del individuo, ¿cierto? Así es. Entonces, entonces sí, y una dieta rica en azúcares obviamente favorece un medio propicio para otras bacterias que no son las adecuadas, y también para Ujú. hongos, ¿cierto? Porque también puede haber un sobrecrecimiento de hongos en el intestino que digamos que la medicina convencional no lo tiene como tan en el radar, ¿cierto? O sea, uno no habla de que tiene hongos en el intestino, o que tiene hongos, o que tiene pues una infección por cándida crónica, sino que eso es como solamente la candidiasis para nosotros, digamos, como pues en la medicina convencional existe en la vagina o pues en la piel, pero no creen en una infección como sistémica de la cándida, pues, o del hongo, porque no es una entidad pues así como tal, pero existe, que existe pues también. Así. Bueno, Pili, ¿cómo se diagnostica un SIBO? ¿Qué metodología hay para diagnosticar el SIBO? Mm. Ese es el problema técnico, que no es fácil. Ok, ¿Y pero por qué? bueno, Porque sí, porque la sospecha, pues cuando está la sospecha, hay un examen que se llama un test de aliento en lactulose para SIBO. El problema es que la limitación que hay técnica es que aquí, primero, muchos laboratorios no lo hacen, pero los que lo hacen solamente miden bacterias productoras de hidrógeno. Y hay no, unas, no metano. exacto, hay unas bacterias que producen metano, y esas no son las que mide pues el laboratorio convencional. Entonces podemos Claro, tener falsos negativos, o sea, que tengo negativo y yo de todas maneras tenga un exacto. sobrecrecimiento de Sí, bacterias productoras de tiene metano. negativos del hidrógeno, pero no el metano. Y el metano serio, un gas serio que además también ayuda a la constipación.
Claro, entonces las bacterias productoras de metano producen más estreñimiento. Entonces ahí es donde se vuelve Exactamente. más complejo también. Así que Y es difícil por síntomas, porque los síntomas del SIBO coinciden con los síntomas del colon irritable y coinciden con el síntoma de gastritis, entonces es un poco complejo porque se vuelve que uno no sabe, y lo que tú dices, bueno, tiene que haber una ABC y empecemos a descartar hasta llegar a un punto donde digo, por una sospecha ya mayor de todo lo que está pasando, pues voy a tratarlo como si fuera un SIBO, y entonces vendrán pues unos tratamientos de los que vamos a hablar adelante, que estoy seguro que todas las personas que están en este momento conectadas, por favor, si están felices de que la doc ya llegó y que estamos hablando con ella de SIBO, muchos corazoncitos para mandarle mucha energía a este chat que es bastante interesante, por favor. Y estamos felices de estar contigo, Pilar. Muchas gracias de nuevo por esto. Entonces, sí, se vuelve un poco complejo, pero bueno, para eso están los médicos funcionales, para volver sencillo lo complejo. sí, no, pues obviamente hay otros exámenes que son, que ojalá, hay unos que tiene disponible, por ejemplo, el doctor Javier Galvis acá y el doctor Juan David Aristizábal, que incluso pues ahora yo creo que él hará alianzas con los médicos funcionales de Colombia que estén dispuestos pues como a generar, digamos, esos exámenes. Lo que pasa es que la interpretación también hay que entenderla, que es compleja, entonces hay que estudiarla bien, ¿cierto? El tratamiento, de todas maneras, yo pienso que mm, más importante, o sea, para las personas, digamos, de a pie, que están aquí oyendo un live, ¿cierto? Y diciendo, un momentico, si yo no tengo un médico funcional, ¿qué puedo hacer si tengo un SIBO? Pues una dieta, ¿cierto? O sea, Empezar por ahí. hay dietas específicas, ¿cierto? O sea, como digo, lo primero que hay que hacer es que si yo estoy sospechando un SIBO, lo primero que debo hacer es eliminar algunos alimentos porque tal vez no tengo un SIBO. Primero, descartar que no tengo un Helicobacter pylori es muy Ok, importante, ok. porque la persona que tenga, pues que tenga síntomas digestivos y no tenga una endoscopia con un test de Helicobacter, pues no puede empezar por un SIBO, ¿cierto? Absolutamente, pienso que eso es lo primero. Segundo, uno sí lo puede sospechar si tiene una hipocloridria, digamos que por uso o abuso de, no sé, exceso de café, exceso de azúcar, exceso de tomar omeprazol, exceso de estrés, que el estrés también puede modificar, digamos que la motilidad intestinal o un estreñimiento severo, etcétera. Cuando yo ya tengo la sospecha, ya digamos, listo, la tengo, pero yo no me puedo hacer el examen del test de aliento porque es muy costoso o no lo tengo aquí en mi ciudad, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Pues hay una dieta específica que se llama FODMAP, una dieta para alimentos que se fermentan, ¿cierto? No es de FOD Ujú. de comida, de comida, Sí, sino sí, sí, FOD, no. que es, FO, hablas FO, FODMAPS. Es sí, una es sigla en una. inglés, pues, pero igual la podemos explicar en español. Sí, entonces pues quiere decir fructosacáridos, oligosacáridos, disacáridos, esa es la sigla, monosacáridos y pulioles, que son unos azúcares y alcoholes que se fermentan y que ciertas bacterias lo fermentan ahí en el intestino, y cuando yo hago una dieta baja en esos alimentos, puedo disminuir la fermentación y pues y digamos los síntomas de SIBO, ¿cierto? Y digamos no darle pues el azúcar que esas bacterias quieren para multiplicarse, ¿cierto? O sea, al principio Entonces, es bajarle, quitarle la comida a la bacteria, a las bacterias, quitarle la comida para que no tengan. Pasa es que la quitamos a todos. Entonces ahí es donde hay que empezar a jugar con un balance y tal vez un probiótico, no sé, ya nos contarás. Pero no, lo que pasa es que la dieta no es por un tiempo ilimitado. O sea, la dieta Correcto. se hace de 1 a 3 meses, ¿cierto? Excelente, Igual, excelente punto. sí, claro, no se puede hacer por más tiempo porque precisamente estamos disminuyendo la flora, o sea, porque todo lo que nos da gases es precisamente la fibra que a la vez nos, nos alivia, ¿cierto? Por otro lado, Claro, nos pero ayuda al tránsito. exactamente. Entonces, sí, nos ayuda para todo, porque la fermentación, me imagino que hablaste ahorita que en el intestino grueso también es donde se producen ácidos grasos Se cae en la corte. importantísimos pues para prevenir enfermedades como el cáncer de colon, el cáncer en sí, la enfermedad cardiovascular, etcétera. O sea, son como subproductos bacterianos que son antiinflamatorios. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Entonces la dieta, sí, la dieta FODMAP, si uno la busca, digamos que en Google sí puede encontrar la dieta FODMAP, pero realmente esa dieta, o sea, son como
extraídas de la oficial, ¿cierto? La oficial está en una aplicación que uno la puede comprar pues como una aplicación para el celular y cuesta más o menos 17.000 pesos o algo así. Y a mí me parece muy práctica porque cuando uno cree que solamente los azúcares o la mala comida, pero no, el aguacate, por ejemplo, es un alimento rico en esos azúcares. Entonces hay personas que dicen, bueno, pues que como mucho aguacate, me encanta porque estoy en una dieta súper saludable, pero es que resulta que si comes más aguacate de la cuenta, pues te puede dar síntomas. Entonces, por eso es muy Ay, importante Dios. distinguir los alimentos porque son alimentos muy saludables, Sí, ¿cierto? eso yo te iba a decir, Pili, es que hay una línea que es súper delgada y es muy importante que todos los que estamos conectados escuchándote entendamos que no es que estos alimentos necesariamente sean malos, es que cuando tengo la condición de SIBO necesito hacer temporalmente una reducción, una eliminación para permitir que se restablezca un equilibrio bacterial para después porque los oligosacáridos están clarísimos, además están en la leche materna, son los que cuando las bacterias buenas consumen, son los que ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a fomentar la producción de serotonina, bueno, o sea, una cantidad de cosas buenas pasan cuando consumimos esto, pero en el momento adecuado. Si yo ya estoy en SIBO, pues ya tengo que pensar de la mano, al lado de un médico funcional o de un médico que entienda este enfoque, para saber que tengo por un tiempo que hacer unas modificaciones, recuperar mi equilibrio y entonces ahí sí ya plantear alimentarse muy balanceadamente, pero sin necesidad de unas restricciones tan extremas que estoy necesitando en el momento del SIBO, ¿no? Sí, sabes, pues, yo creo que es importante que las personas entiendan que ese tratamiento como tal, yo creo que debe ser acompañado de un profesional, ¿cierto? No solamente los médicos funcionales manejan el SIBO, No, sin duda. los médicos también, pues gastroenterólogos, etcétera, también lo manejan. Lo que pasa es que son protocolos diferentes porque en la medicina funcional se utilizan mucho también los botánicos, porque no se utilizan únicamente los antibióticos como la rifaximina, sino otras, digamos, aceites de extractos, porque Esenciales, los sí. aceites que hacen es que al ser como una mezcla de varios aceites, le ayudan, digamos que como que empujan un poquito más el poder antibacteriano que tiene el antibiótico al no generar tanta resistencia bacteriana como el mismo antibiótico, ¿cierto? Entonces, los aceites esenciales son más difíciles de que una bacteria pues, genere resistencia, entonces por eso se utilizan. Y también se utilizan protocolos a más largo plazo porque hay un mecanismo por el cual las bacterias que producen SIBO, generan en el intestino para protegerse, son unas películas que se llama biofilm. Entonces ellas como Biofilm, que se sí. meten allá adentro y el gato, y se meten adentro y lo que hacen es que no dejan que el antibiótico rompa, pues, o sea, no dejan que el antibiótico penetre a la bacteria y la mate, pues, ¿cierto? Entonces se utilizan enzimas digestivas con ese fin y se utilizan también probióticos ya cuando uno ha removido para que haya Bueno, también, exacto. para que Pero entonces, Doc, vamos por partes. Un tema es, sin duda, la dieta. Una dieta FODMAP puede funcionar. Incluso hay médicos que utilizan la dieta elemental, ya en caso seguramente de un SIBO recurrente. me estaban preguntando que cuál era el nombre de la aplicación. La aplicación se llama FODMAP Diet y es de Sí. la Monash University, que es la Universidad Mm. Monash en Australia, que fue como la que diseñó la dieta FODMAP. Ya, sigue por favor. No, por ahí habían contestado. Entonces, una cosa es la dieta, que es muy importante, la estás explicando perfectamente, ¿cierto? Por un tiempo, acompañada de un profesional de salud que te la guíe, porque como buena dieta, todo es individual para el metabolismo tuyo. Pero lo segundo es que es muy común, pues no sé qué tan común, pero pasa, y quiero que nos expliques el uso del antibiótico rifaximina que tiene pues que no tiene estos efectos tan fuertes como otros antibióticos, pero como buen antibiótico barre con todo, ¿cierto? Entonces, si se usa rifaximina, ¿en qué momento se hace? ¿Se combina con dieta? ¿Y qué pasa? ¿Y qué más haces para esto? O sea, explícanos un poco más sobre el tratamiento como tal para poder entender
hacia dónde vamos y luego miramos algunas recomendaciones. Ujú. Pues la verdad es que decir aquí un tratamiento específico para SIBO no es posible porque depende del paciente, ¿cierto? Depende de Sí, los hallazgos en el, pues en el examen de materia fecal. Y como dijimos, no, aquí no es tan fácil encontrar, digamos, que ese examen, ¿cierto? Entonces, digamos que a la colombiana uno hace aquí, digamos, ciertas modificaciones con lo que tenemos, porque también a veces hay escasez, digamos, de esos botánicos que nosotros traemos, pero el manejo con rifaximina, digamos que convencional por un médico, pues gastroenterólogo, es entre 7 y 14 días. En la medicina funcional puede ser más largo, puede ser más prolongado, hasta 21, y hay algunos artículos o algunos profesionales que hablan de 2 meses, o sea que en protocolos para SIBO hay una cantidad de formas de utilizar, pues de hacerlo. La cosa es que, como te digo, en la medicina funcional utilizamos más herramientas, no solamente el antibiótico, sino también enzimas digestivas y también buscar la causa. Es que no, si no atacamos la causa, entonces listo, es una hipoclorhidria, pues entonces vamos a corregir la hipoclorhidria. Es la dieta, entonces vamos a la dieta, pues obviamente siempre hay mecanismos multifactoriales por los cuales uno se enferma porque no va a ser una sola cosa, ¿cierto? Puede haber sensibilidad a alimentos también que tenga, por ejemplo, la dieta FODMAP tiene lácteos, etcétera, pero yo puedo ser sensible a los lácteos, entonces obviamente no los voy a incluir en la dieta. Así que yo creo que dar así como un protocolo, no, es que es esto más esto, no es tan sencillo pues hacerlo, la correcto. verdad. Ujú. Correcto, pero en todo caso, si toca usar antibióticos, que puede ser una posibilidad individual para un paciente específico, ¿qué haces después del antibiótico, Pili? Incluso O concomitantemente, o sea, no exactamente al mismo solamente, tiempo. sí, sí, no solamente después del antibiótico, sino incluso durante, o sea, si el Si es probiótico muy es muy largo. intolerante. Sí, sí, desde que empieza el antibiótico también se le podría dar el probiótico, pero tiene que ser a tolerancia, porque a veces hay algo de intolerancia a ciertos probióticos. Es como dijimos, cada persona es diferente. Entonces, como me llegó una paciente a mí que le mandé Progut, pues que yo sé que aquí estamos hablando un poquito de Progut, pero o sea, para ella fue como, ¡pah! Como wow, o sea, pues ella me ama, te ama a vos. O sea, para ella esa fue la solución del problema intestinal que tenía, ¿cierto? Y ni siquiera necesitó antibióticos. Entonces, a veces es modificar. O sea, yo realmente soy muy prudente al tratar una disbiosis, pues un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque no es fácil y porque digamos que la tasa de curación es muy baja. ¿Cierto? O sea, es más o menos del 50% si uno está como, ¿cómo se dice? Como apoyándose únicamente en ese tratamiento como tal, ¿cierto? Pero entonces es que tiene que haber muchas cosas porque bien dijiste que el síndrome de intestino irritable se asocia a SIBO, pero entonces también se asocia a estrés, también se asocia, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que haber como una mezcla de muchos factores y por eso, si el paciente está medianamente bien con la dieta, con una dieta baja en FODMAP, reconociendo qué alimentos de pronto les tiene que bajar un poquito, diversificando su alimentación por otro lado, soy más prudente en no hacer un tratamiento parasivo de entrada, sino por ahí 3 meses después de que la persona esté haciendo realmente protocolos de medicina funcional y de cambios de estilo de vida para yo decir, ¿sabe qué? O sea, si definitivamente necesita un antibiótico. Primero por lo que te digo, porque aquí no es fácil, o sea, el examen cuesta, el examen que es más económico puede costar hasta 2 millones de pesos, ¿cierto? Y estamos hablando de que la inversión es grande, y si es grande, pues entonces tengo que estar muy seguro que voy a, siquiera, imagínate, si la tasa de curación es del 50% y le estoy metiendo de entrada 2 millones de pesos y Sí, todavía no, no me claro. tomo las citas que me tengo que tomar, que pueden costar también 1,5 millones, entonces la cosa no es, cierto, no es como tan Claro. sencilla, ven y que me tomo, sino de verdad empezar a hacer la dieta, que la dieta es sencilla, vale 17.000 pesos en una aplicación, y de ahí de pronto empezar a probar probióticos que me generen buena tolerancia, es muy importante. Y después de haber removido, si decido tomar un antibiótico ya con mi médico tratante, ahí ya empiezo entonces a repoblar con la alimentación, con alimentos que he dejado, que vaya tolerando y Claro. con probióticos.
también. Excelente, Y, no, la experiencia, por acá está el mío también, pero está dormido. Te decía, ese tema es muy interesante de la tolerancia a los probióticos. Nosotros tenemos pues muchísimos casos de éxito con Progur por una condición que es bien chévere de Progur y es que son probióticos de origen humano. Entonces, esa condición, probióticos de cuarta generación de origen humano que generan totalmente la compatibilidad con el ADN, porque la mayoría de los probióticos del mercado son de origen animal o vegetal, son de leche de vaca o son de lechones. Entonces, sí. el efecto de estos se parecen más a la flora transitoria que a la flora comensal. Entonces, lo que nosotros hacemos es recuperar la flora comensal. Pues por eso es de pronto tan efectivo, digamos, en algunos casos, el uso de probióticos. Hablar es que la tolerancia es pues excelente al lado de otros productos, o sea, Así lo es. doy pues la verdad, pues no tengo que hacer Tan linda, propaganda. gracias. No, 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 pues estamos hablando con la verdad. Hay algo que hablemos, que hay mucha gente por ahí preguntando y que también está dentro de mi manual, porque hice la tarea juicioso, mira, aquí está. Y es algo, es qué hacemos, qué podemos hacer, Pili, qué podemos hacer para no recaer, ¿cierto? Porque sabemos que hay un SIBO recurrente, pues que puede volvernos a dar, pues obviamente si no sabemos el origen o seguimos con los malos hábitos, pues seguramente como dice Einstein, si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados al final. Pero entonces, ¿qué podemos hacer entonces para una recaída? ¿O cómo manejamos ese tema de las recaídas? Es otra de las cosas, como te dije, si la tasa de curación es de un 50%, pues recaídas va a haber en el otro 50%, ¿cierto? O sea que Claro, las recaídas son importantes. Y vuelve y juega. Yo pienso que antes de pensar, o sea, si yo tengo súper confirmado que es un sobrecrecimiento bacteriano, pues en un SIBO, por exámenes y todo, bueno, listo, eso ya lo tengo claro. Pero si yo no lo tengo tan claro, vuelve y juega. O sea, te digo que lo importante es indagar más allá de otras causas que son más tratables desde el punto de vista del estilo de vida, ¿sí? Sensibilidad alimentaria, de pronto autoinmunidad, también en el intestino, porque la hay, ¿cierto? Entonces hay un examen, por ejemplo, que se llama calprotectina fecal, que se puede medir en materia fecal y si ustedes tienen problemas digestivos, pues si hay alguien con problemas digestivos severos y está pensando que tiene un SIBO, pero lo que tiene de pronto es una enfermedad inflamatoria intestinal como una colitis ulcerativa, un morbus Crohn, que se camuflan. Esas son otras enfermedades que son camufladitas, camufladitas y de pronto, ¡pum! Entonces una calprotectina es una forma de evaluar si hay inflamación intestinal severa, ¿cierto? Y pensar en otras cosas también, o sea, no solamente decir no para no recaer, sino si estaba tratando un SIBO o realmente no era un SIBO, sino que era otra cosa, ¿cierto? Entonces, importante pensar que no, o sea, que el tratamiento no es por un mes, sino que el mes puede que sea de los antibióticos, pero que a partir de ahí las enzimas son importantes, claro. las enzimas que hablábamos para remover ese biofilm, pues, o ese Sí, virus, que es lo sí, proteína. Eh, Vuelven a los probióticos, empezar a diversificar con alimentos y de pronto volver a entrar en FODMAP, en dieta FODMAP un par de días, por ahí cada 2 o 3 meses. O sea, la dieta FODMAP uno puede bajar otra vez población bacteriana y volver a subir. En estos días, por ejemplo, le mandé a una paciente una dieta FODMAP y me dijo, estoy súper bien, pero estoy estreñida. ¿Cierto? Porque sí, sí, yo no tenía distinción, pero tampoco se le movía bien en la parte intestinal. Una cosa importante también es, si hay personas con estreñimiento, mejorar el estreñimiento a como dé lugar es una de las estrategias iniciales para uno tener un tratamiento efectivo para SIBO. claro, por supuesto. Primero tengo que manejar el estreñimiento y después después el SIBO, porque Claro. obviamente si sigo con un tránsito intestinal adecuado, pues entonces esas bacterias van a seguir ahí floreciendo en ese medio Doc, putrefacto. una pregunta clave también es, ¿qué tanto el estrés, el manejo del estrés o el mal manejo del estrés nos puede llevar a una condición como esta? Lo que pasa es que si estamos hablando de que la principal causa de hipocloridria es el estrés y la principal causa de SIBO es el estrés, entonces se juntan el hambre y la necesidad y obviamente el estrés puede ser o sea, indirectamente un facilitador de sobrecrecimiento bacteriano. Total. Ujú. Exactamente. Entonces,
Para los que por ahí están todavía, que de pronto no alcanzaron a escuchar al principio de esto, les damos las gracias a todos los que están conectados. Hipocloridia es la falta de ácido, de acidez, o sea, es una falta de ácido en el estómago. De Como esto hablamos. el nervio que regula, digamos que la parte parasimpática, pues, digamos que la parte de relajación de nuestro sistema digestivo, y ese vago es el encargado de que se produzca ácido clorhídrico. Entonces, pues ahí podemos favorecer Claro. una flora adecuada. Ujú. Así es, cuando estamos estresados se para la función digestiva, se para la función inmunológica también, se bajan las defensas porque el cuerpo está en otro En modo, alerta. está pensando huida, Sí. correr, entonces exactamente, circulación, bombear a sangre, adrenalina, porque para el cerebro necesitamos salir corriendo y separan otras funciones. Y lo malo es que no salimos corriendo porque el estrés es cualquier cosa, pues, o sea, estamos en la casa y nos estresa cualquier cosa. Entonces, clave para que todos entendamos. Es una suma siempre, como todo lo digestivo. No hay ningún producto milagroso, uno solo que les cura todo, no, eso no existe. Salgan corriendo cuando les hablen de eso. Es integral, integral. Empieza por la dieta, de la que ya hablamos hoy ampliamente. No dijimos que el aguacate era malo, por favor, que por ahí alguien escribe es que el aguacate es malo. No dijimos que el aguacate es malo. Dijimos que el aguacate puede ser una posibilidad temporal, exactamente, de pararlo temporalmente por una condición específica individual de un paciente que tiene SIBO y necesita montarse en una dieta FODMAP en donde de pronto eso hay que reducirlo. No estamos diciendo que ninguno de los alimentos sea malo o bueno, solo que hay que pararlo por un tiempo para arreglar un problema ya de sobrecrecimiento y sobrefermentación, sobre todo de harinas y de carbohidratos. Entonces, para que Yo sepan. lo- Entonces, sí. dime. Sí, no, yo, por ejemplo, lo que hago con la dieta FODMAP, a veces que hay personas que ya están en dieta de eliminación, entonces ya han eliminado lácteos, azúcares, etcétera. Lo que hago es que les digo, no siga la dieta, pero mire, o sea, baje la aplicación y coma intuitivamente, y en el momento en que usted vea que algo le cayó mal, pues escríbalo, mire en la dieta y ve que esos alimentos, si ese alimento produce o no, pues digamos que fermentación, porque es que hay alimentos súper saludables que producen gases. Entonces, o sea, es más, los alimentos más saludables son los que más gases producen, pues precisamente por su contenido de fibra, pero entonces Claro. es simplemente modular la dosis en el momento necesario y bueno, y tomar pues las Es, medidas. exactamente. Entonces, Doc, tenemos 5 minutos para compartir con esta audiencia tan especial y tan querida que se conectó y nos regaló esta hora a ti y a mí y tú a nosotros para aprender entonces hablemos sobre las recomendaciones más claves para no solamente el SIBO, pues que es una disbiosis, pues es un tema que hemos hablado tanto hoy, pero en general, recomendaciones entonces para que las personas podamos cuidar mucho más nuestro sistema digestivo desde el estómago hasta el colon. Recomendaciones generales, ¿cuáles podrían ser? Lo primero es que comer, ¿cierto? Entonces, comer variado, comer color, comer comida real, masticar súper bien, porque por aquí empieza, incluso aquí también pues hay una flora muy especial, entonces la masticación es Claro, importantísima, porque empieza ahí la digestión y prepara nuestro estómago para una buena digestión, entonces la digestión empieza en la boca. De ahí favorecer un medio ácido en el estómago es muy importante, entonces por eso está tan de moda, digamos, el limón. El vinagre, por ejemplo, puede ser no tan bueno en personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, o que lo tengan en cuenta porque, claro, como es probiótico, entonces puede en algunas personas de pronto generar más gases. Entonces no es que sea malo, sino que hay personas que no lo toleran porque depende de esa flora que esté sobrecreciendo, digamos, puede ser como el efecto que tenga el vinagre. Entonces, limón mejor. Si tengo una hipocloridria, pues de pronto no solamente el limón, sino el clorhidrato de betaína, que es un sí, acidificador pues, del estómago. sí. Y las enzimas digestivas también me parecen importantes en el momento que estoy sospechando un SIBO y que tengo de pronto mucha intolerancia a muchos alimentos. Hacer una dieta de eliminación primero, en mi opinión, es fundamental para descartar digamos que un Problemas de colon intolerancia y cosas. una sensibilidad alimentaria, ¿cierto?
Sí, Entonces no le exactamente. falta gluten, no maíz, no café, no, pues ya de dieta de eliminación hemos hablado muchísimo, así que, Sí, y de ahí en adelante, sí, o sea, buscar un profesional, si no lo tengo a la mano, pues hago una dieta FODMAP por mínimo un mes, pues, voy muy bien, pues entonces dos, o puedo hacer una, ya después una semana así, después mirar, empezar a pues, reintroducir alimentos y ver cómo me va. Y obviamente si tengo un médico a la mano, pues entonces antibióticos, ¿cierto? Y ya, digamos, favorecer con fibra prebiótica y probiótica, probióticos. cuando hay temas Perfectamente. solucionados. Estrés, manejo del estrés, por supuesto, lo mismo, el ejercicio, bastante importante, ¿no? Sobre todo para temas del intestino. O sea, el estreñimiento se tiene que ir como sea con, pues con magnesio, que es excelente, 800 miligramos de magnesio en la noche o durante el día. Puede haber también, pues fibra que ayuda a mover también si es de ser Claro. necesario. La Eh, hidratación, Doc, sí, el agua y fundamental. el O sueño. sea, es que las S son tres cosas, agua, bacterias y fibra. Entonces necesitamos garantizar al menos eso, pues porque sabemos que el estreñimiento puede ser causado por muchas razones, incluso que están en la cabeza. Pero, hey, empecemos a chulear que esas tres cosas estén, agua, bacterias, o sea, probióticos, buena flora y buena El fibra, vago, ¿no? ajá, y estimular el vago de alguna manera. ¿El vago cuál es? El vago, como dijimos, es el nervio que va por todo el tubo digestivo y hacer como estimulación del vago es importante también para mejorar el estreñimiento.